¿Cuál es la responsabilidad de la oposición venezolana frente a la situación país para canalizar el descontento que hay en la población? Diversas encuestas dicen que quieren cambiar el sistema, el modelo que en este momento nos gobierna más de un 70-80% de la población venezolana. ¿Dónde está la responsabilidad de la oposición frente a todo esto? En la de orientar a los venezolanos, en la de presentar un proyecto alterno que le haga ver a la gente que si bien es cierto estamos en el abismo, también estamos en capacidad y en condiciones de salir de esta crisis. Porque como lo apuntábamos hace algunos momentos, Gabriela, las crisis no pueden paralizar de miedo ni de pesimismo a los ciudadanos. Las crisis como la que tenemos ahora, un país con una moneda devaluada, una inflación la más alta del continente, altas tasas de inseguridad que nos colocan como uno de los países más inseguros también, no del continente, sino del mundo, generan angustia. ¿Tienen la capacidad de la Pero oposición de el, generar este proyecto alterno, de el concertar? fin de semana dejamos un mensaje tratando de, como una alquimia, convertir esa angustia en esperanza. Porque cuando hay indignación, y hay razones para que la gente esté indignada, y no hay al mismo tiempo esperanza, futuro, porvenir, que la gente no vea un horizonte, sino un horizonte transformado en un túnel oscuro o en una cola para emigrar de Venezuela, eso lleva a la gente al extremo del abatimiento, del desplome espiritual o de la ira. Y eso no hace falta nada. Eso no es lo que le hace falta a Venezuela. Los pasos de la violencia conducen a la anarquía. Los pasos de la violencia lo que generan son frustraciones, Como ocurrió con la salida contradicciones. del año pasado, el llamado ¿No? Como, salida. como ocurrió cuando se intentaron aquí dar golpes de Estado. Cuando se habla, por ejemplo, de que se metían granadas y explosivos a los cuarteles, cuando se distribuían armas, cuando se introducen en Venezuela no a expresidentes para que vengan a dar un foro como Pastrana o como invitar a un presidente como Calderón o como el presidente Piñera a dar un foro, sino que aquí hubo gente que trajo a guerrilleros, que trajo a terroristas. Eso sí es grave. Nosotros no estamos ni metiendo explosivos en Ramo Verde. Fuimos a llevarle una Biblia, le fueron a llevar unos libros a Leopoldo López. Otros llevaban explosivos. El denominado salida, porque usted habla de los intentos de golpe de Estado y hace referencia a esto, a que ingresaban armas a los cuarteles, el traer grupos irregulares a nuestro país. Pero este llamado de la salida, el movimiento de la salida del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, María Corina Machado, usted también apoyó esa opción, ese movimiento. ¿Eso fue un error? ¿Eso tampoco es viable en estos ¿Usted momentos? cree que si usted está en este estudio, esto se está incendiando, cuál es el primer grito que usted escucha aquí? ¡La salida! Pues si la gente si se está incendiando la casa, si se le está cayendo encima el techo a la casa, ¿qué es lo que hace un campesino en su trocha? ¿Qué es lo que hace un estudiante cuando el colegio se le está cayendo encima? ¿Qué es lo que hace el ciudadano que vive alrededor de una quebrada cuando se desborda la quebrada por los efectos de una vaguada? ¿Y qué es lo que hace un dirigente ¿Qué es lo que político hace cuando hay tanto descontento en la población venezolana de oposición? conducir a la gente, sobre todo a los chavistas, que son los que están más disgustados? Porque como te lo dije, Gabriel, en el último programa que estuvo aquí, quizás todos los maduristas son chavistas, pero no ya todos los chavistas son maduristas porque se sienten descorazonados, se sienten frustrados. Los gobernadores de oposición, los alcaldes de oposición hemos querido ayudar basados en el principio de la concurrencia, de la cooperación, pero a nosotros nos aíslan. Le quitaron los peajes, le quitaron la administración de autopistas, de puertos, de aeropuertos. Aquí hay gobernadores que les han cercenado sus competencias en materia de salud. A mí lo que hace falta es que me quiten los zapatos, pero seguimos caminando y seguimos adelante y la gente sabe que le seguimos cumpliendo a los ciudadanos. Y que este es un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo y por eso la gente quiere cambiarlo y lo quiere cambiar por la vía constitucional. Y eso es un tema que yo quería tocar, alcalde, acerca del presupuesto, que lo quería tocar al final de la entrevista, pero aquí ya se dio el espacio. ¿Cómo está el tema del presupuesto? ¿Le alcanza el presupuesto a usted para canalizar su gestión, para que su gestión sea efectiva, sea eficiente? ¿Y cuál es la alcaldía? Esa es una pregunta que le tengo pendiente hace mucho tiempo, alcalde. ¿Cuál Nos es la ha- no- alcaldía que le debe más dinero a la alcaldía metropolitana? Bueno, la que está en condición de morosidad es la alcaldía del municipio de Libertador. No ha pagado cerca de 800.000 millones de bolívares. Es una deuda que significa una grave irregularidad porque esos son recursos que le pertenecen de pleno derecho a la alcaldía metropolitana de Caracas, que son para financiar los programas
del plan estratégico, el plan de desarrollo urbano, los programas del proyecto del Parque para la Vida de La Carlota, los proyectos de tanques de agua para la vida, los proyectos de los autobuses de Transmetrópoli, los proyectos de las obras de autoconstrucción, los programas para seguir formando emprendedores para que puedan montar su microempresa, los programas que tienen que ver con el ensamblaje de los dos grandes esquemas o columnas que sostienen las competencias de la alcaldía metropolitana, que es el urbanismo y que es el tema ambiental. Pero no pagan simplemente porque no les da la gana. Y estas son las críticas y estas son las plegarias que hacen los trabajadores, no solo para resolver su problema de salario, es también para poder llevarle soluciones a las comunidades de Caracas. Ese es el tema presupuestario. Ahora, el presupuesto es deficitario, pero ¿sabe qué sí nos sobra? Nos sobra capacidad y voluntad de trabajo. Ahí sí no tenemos déficit. El empeño, la creatividad, demostrándole a la gente que con las uñas, con el corazón, se pueden resolver dificultades, como lo ha podido hacer este gobierno, que son las cosas insólitas que uno tiene que ventilar cuando tiene estas oportunidades de venir a la televisión. Un gobierno que ha manejado miles y miles de millones de dólares por concepto de la venta del petróleo y que tenga a la gente pasando hambre, pasando trabajo. Mire, Gabriela, con el dólar a menos de $20 el barril, aquí se hizo el metro. Con el dólar a menos de $20 el barril, aquí se construyó el Pulpo, la Araña, el Ciempié, las autopistas, las carreteras, las mejores universidades, el Poliedro, la CBG, la PDVSA, la Corporación Venezolana de Petróleo, la Corporación Venezolana de Guayana, las empresas del Guri, las plantas eléctricas que existen en Venezuela, los sistemas de riego, se construyeron vendiéndose el petróleo a $3 el barril, a $4 el barril, a $6 el barril, a $20 el barril. Cuando el presidente fallecido llegó al gobierno, ¿usted sabe en cuánto estaba el barril de petróleo? Menos de 10. Menos de 10. Llegó a cotizarse a 120, 30. O sea que el problema no es que el petróleo suba o baja, el problema es que es muy baja la calidad de los gobernantes. Y cuando no se gobierna con pasión, con responsabilidad, cuando lo que se promueven son conflictos, son actos de violencia, y cuando usted gobierna desde el aire, porque Nicolás Maduro en lo que va de este mes de enero, hoy es 25 de enero, él ha estado de estos 25 días de enero, 16 días. por lo menos 16, 17 días fuera del país. Así es. Nosotros tenemos muchísimas preguntas, alcalde, muchísimas preguntas del Twitter, del público, en la medida de lo posible. Yo sé que es complicado porque los políticos, por lo general, siempre se extienden con sus preguntas. Hay que aprovechar, esto no es todos los días. En la medida de lo posible, respuestas cortas. Gabriel, estamos listos. Gracias, Carolina. Alcalde, un gusto que esté con nosotros en Primera Página. Vamos de inmediato y rápidamente a la revisión de lo que nos escribe nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Por ejemplo, empezamos con Ana Travasilo. Ella dice: buen día. La mayoría estamos conscientes de la problemática. Lo que necesitamos es saber cómo salir de ella. Se sale de ella con un plan económico que no dé lugar a las contradicciones. Mientras el país viva con esta devaluación, aquí va a haber más inflación. Y mientras aquí sigamos regalando el petróleo que vendemos, por supuesto que no va a alcanzar para resolver los problemas de la casa. Manuel Castillo dice: no sé qué está pasando con los líderes de la oposición que no están sabiendo capitalizar tantos votos por descontento del pueblo. Despierten. ¿Qué le responde a Manuel Castillo? Yo le digo a Manuel Castillo que estamos en pie de lucha, que estamos convocando a los venezolanos a una gran unidad nacional, que los problemas de Venezuela son tan graves que solo unidos podemos separarlos, que ese 86% de venezolanos inconformes incluye a gente que simpatizó con el chavismo, que han militado en partidos políticos o gente simplemente independiente que quiere que Venezuela salga adelante. @El Martechino dice: señor alcalde, explique la visita de los expresidentes a Venezuela, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda para que el mundo sepa la situación que tenemos los venezolanos. Nosotros no estamos pidiendo injerencia, los problemas los vamos a resolver los venezolanos, pero sí necesitamos un poquito de solidaridad. No es clemencia, no se puede confundir clemencia con solidaridad. Que el mundo entero sepa cómo en Venezuela se viola constantemente la Constitución Nacional y que compañeros como Leopoldo López, Ceballos, los estudiantes son verdaderos presos políticos por cometer el delito, entre comillas, de opinar. @Víctor Morales dice: alcalde, ¿cuándo serán? ¿Cuáles
serán las próximas movilizaciones de la oposición? Todos los días hay movilizaciones, toda hora es buena para una movilización. La gente que se moviliza en su barrio reclamando que mejoren las calles, la gente que se moviliza en su barrio reclamando que equipen la escuela o el hospital, la gente que se moviliza para hacer una cola para conseguir medicamentos o conseguir alimentos, la gente que se reúne en una protesta a través de su sindicato. Cualquier plaza pública es buena para hacer manifestaciones pacíficas, defendiendo el futuro al cual tenemos que acercarnos precisamente movilizándonos. @Sixeal dice, alcalde, ¿por qué en la mesa de la Unidad Democrática se están desangrando entre ustedes? ¿Qué ocurre? ¿Le sacan el cuerpo a Chugo o no es tan mejor que a Veledo? No, nosotros no, el sábado no nos desangramos, sino que sudamos. Sudamos porque caminamos juntos. Y Chugo Torrialba es nuestro secretario ejecutivo, tiene nuestro aval y precisamente el viernes pasado leyó el documento con el mensaje, con las propuestas de la unidad. Por lo tanto, esas son intrigas. Nosotros no vamos a comer casquillo porque comer casquillo es dañino para la salud. @Freddy Omar Coronel dice, alcalde Ledesma, la mesa de la unidad se encuentra blindada. El pueblo tiene sus esperanzas en ustedes. No se pueden perder las parlamentarias. ¿Está blindada la mesa de la unidad? Pregunta Freddy Omar Coronel. Un ente que tiene que ser flexible no puede estar blindado. Más que tener puertas blindadas, la mesa de la unidad debe tener puertas abiertas para recibir en el seno a todos los ciudadanos que quieran compartir con nosotros responsabilidades. Una invitación a las mujeres y hombres que han sido defraudados por otros proyectos políticos y que aquí los esperamos sin odio, sin venganza. Si algo necesita Venezuela, además de mejorar el poder adquisitivo de su salario, de mejorar los hospitales, las escuelas, es mejorar la espiritualidad. De corazón, nos necesitamos hoy más que nunca unidos. @Luis Naranjo dice, ¿será posible que esos mismos expresidentes puedan ir a visitar al preso político Óscar López Rivera en los Estados Unidos? Yo estoy seguro que si se los plantean, estos presidentes no tienen barrera, porque más que estar pendiente de la ideología de un preso político, están pendientes es del derecho humano de cualquier preso político. @Gustavo García dice, buen día, entonces el video donde sale Leopoldo López a incendiar calles es mentira, no debería tener responsabilidad por eso. En ningún caso Leopoldo López ha salido a incendiar calles. Leopoldo López lo que ha hecho es calles, Yo creo que si alguna gestión es reconocida como alcalde es la de Leopoldo López. Y si alguien ha probado que no tiene nada que ver con actos de violencia es precisamente Leopoldo López. Y más temprano que tarde, nuestro querido hermano Leopoldo López va a estar en la calle con Lilian, con sus hijos, con sus padres y con toda la gente que lo desea ver luchando en paz y con optimismo por Venezuela. @Carol Crisus dice, este régimen no va a dialogar, ellos no van a dar su brazo a torcer. Ayer tuvimos una muestra con la visita a Leopoldo. ¿Qué le responde, alcalde? Los gobiernos que no dialogan terminan tartamudeando, terminan colocándose de espaldas a un pueblo que quiere ser escuchado. La mayor responsabilidad de un gobierno es cuidar precisamente la lucha contra la corrupción para que no la corrompan. En este gobierno no hay transparencia ni hay rendición de cuentas. Y la convocatoria transparente a todos los sectores de Venezuela, como lo ha dicho la Iglesia. Hablar con sinceridad, con una agenda concreta, comenzando por la liberación de los presos políticos, comenzando por suspender los regalos petroleros a otros gobiernos y por invertir en programas sociales los pocos recursos que están llegando por concepto de la venta del petróleo. Por razones de tiempo, alcalde, una última pregunta de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, @Rafa González 07. Dice, ¿está usted de acuerdo con el aumentar el precio de la gasolina? Estoy de acuerdo con que no se puede adelantar un aumento del precio de la gasolina. Creo que hay que racionalizar eso, pero primero tenemos que suspender los regalos. Usted no puede aumentar el precio al taxista de Tacagua o al taxista de Cumaná o al que maneja la gandola que viene de los valles del Tuy. Le va a aumentar el precio de la gasolina y al mismo tiempo ese señor se va a enterar que lo que entra es para regalárselo a Cuba. No, suspendamos los regalos petroleros. Esos regalos petroleros se invierten en Venezuela, en educación, en salud, en alimentación, y luego vamos ajustando los programas que tengan que ver con mejorar lo que es PDVSA, lo que es el desarrollo de nuestros pozos petroleros, la comercialización de los derivados del petróleo. En eso sí estoy de acuerdo. Alcalde, ¿cuándo se van a realizar las primarias para establecer las opciones?
para las elecciones parlamentarias. El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, decía que no los agarre improvisados porque ya va a estar casi listo en el PSUV para competir en las elecciones No, parlamentarias. nosotros no nos está agarrando eso improvisado. Lo que ocurre es que nosotros tenemos prioridades. Para nosotros el mensaje del 23 de enero, el mensaje de ayer, era la comida, era la vida de la gente, era el medicamento de la gente. ¿Cómo usted puede que yo viniera hoy a Globovisión? Prepárense para las elecciones, quédense en su casa, vayan a votar por mí. ¿Qué mensaje le puede dar un dirigente político a una señora que está haciendo cola 4 horas para conseguir un paquete de harina, a una señora que se le está muriendo un hijo porque no consigue medicamento y que yo venga aquí muy fresquito, muy tranquilo a decirle que él se tranquilita para que vaya a votar a finales de año? Eso a lo mejor se va a hacer, pero lo prioritario es el problema social. Ahora, no se preocupen que la unidad va a escoger en elecciones primarias, que es la tesis nuestra, elecciones primarias para escoger candidatos a circuitos y escoger candidatos por lista. Yo creo que en esta coyuntura se impone una consulta abierta. ¿Cuándo se realizará? En su O el oportunidad. estimado. En su oportunidad, primero estamos discutiendo las normas, poniéndonos de acuerdo. Yo creo que eso es la responsabilidad de gente seria, de gente comprometida con una auténtica unidad, de poder articular esquemas que faciliten la convivencia entre nosotros mismos, que nadie se sienta atropellado, que nadie se sienta excluido y que convoquemos a todos los sectores de la vida nacional para que también se involucren en lo que sería la designación de esos candidatos unitarios que emerjan de una consulta popular para que podamos pensar en un parlamento que se ponga al servicio de la Constitución Nacional. No un parlamento al servicio de un grupo, sino un parlamento que de verdad legisle, un parlamento que controle, un parlamento que pueda decirle a este gobierno que no se puede seguir con el despilfarro de los dineros públicos.